¿Alguna vez has sentido un vacío que no explica? Como si algo dentro de ti gritara por un sentido mayor, aunque la vida parezca normal. ¿Y si te dijera que esa incomodidad es el primer paso de un viaje que puede transformarlo todo? Bienvenido a las 5 etapas del despertar espiritual. En este vídeo descubrirás en qué punto de este viaje sagrado te encuentras y cómo cada fase, desde la noche oscura del alma hasta la maestría consciente, puede guiarte hacia una vida con más propósito, claridad y conexión. ¿Te has preguntado alguna vez quién soy realmente? ¿O has sentido que el mundo a tu alrededor cambia de color? Entonces, este vídeo es para ti. Te mostraremos prácticas simples pero poderosas para vivir la espiritualidad en el día a día, transformar lo cotidiano en sagrado y despertar la luz que ya existe en ti. Quédate hasta el final y prométete a ti mismo. Hoy darás el próximo paso. ¿Preparado para cambiar tu forma de ver la vida? Vamos juntos. Hay momentos en los que el alma susurra y aunque todo parezca normal por fuera, por dentro algo se agita. Es como despertar de un sueño que parecía real. Te das cuenta de que hay más, mucho más. El despertar espiritual no se trata de ver ángeles o tener visiones todos los días, sino de cuestionar, de forma genuina, qué hay detrás de lo que llamamos realidad. Ese vacío existencial que muchos intentan acallar con distracciones, puede ser, en realidad, el primer signo de que el alma está desperezándose. Y cuando esto ocurre, no hay vuelta atrás. Es como si la vida adquiriera un brillo extraño, pero seductor. Esa inquietud, que muchos intentan racionalizar como una fase, es el inicio de un viaje profundo. Lo curioso es que suele llegar cuando menos lo esperas. En el silencio tras una ruptura, en un domingo aburrido, o en medio de una risa que, de repente, parece sin sentido. A partir de ahí, el ego empieza a tambalearse. Todo lo que te daba seguridad, creencias, rutinas, metas superficiales, comienza a parecer superficial. Y aquí entra el poder de la espiritualidad práctica. No se trata de huir del mundo, sino de empezar a verlo con otros ojos. Lo que antes era solo rutina, ahora se convierte en el escenario de una transformación invisible, pero palpable. Quien despierta espiritualmente no se convierte en monje de la noche a la mañana. Muchas veces sigue trabajando, cuidando de sus hijos, publicando en Instagram. Pero algo ha cambiado. Y ahí reside el verdadero poder de la alquimia interior. Transformar lo cotidiano en sagrado. Un desayuno se convierte en un ritual. Un abrazo en una cura. Una conversación banal puede ser un puente hacia la expansión de la conciencia. Todo empieza a tener significado. Y cuando esto sucede, el llamado interior se acerca, como un viejo amigo que regresa, trayendo preguntas que quitan el aliento y liberan al mismo tiempo. Si alguna vez te has encontrado mirando al techo por la noche, preguntándote, ¿cuál es el sentido de todo esto? Enhorabuena, ya has comenzado. Y no hace falta ser experto en gnosis ni meditar durante horas en posición de loto. Basta con empezar a escuchar. Libros como El poder de la hora, de Eckhart Tolle, o El camino del mago, de Deepak Chopra, son grandes puertas de entrada, pero más que leer, hay que sentir. Y eso requiere valentía, porque el despertar espiritual lo sacude todo. Y sí, puede doler. Pero también puede ser lo más hermoso que hayas vivido nunca. En el fondo, despertar es recordar quién eres antes de que el mundo te dijera quién deberías ser. Y cuando llega ese recuerdo, trae consigo una voluntad casi incontrolable de ir más allá. Algo dentro de ti susurra que hay un propósito más profundo. Y ahí comienza la búsqueda. El llamado interior, ese que transforma la curiosidad en una misión de vida. De repente, sin previo aviso, una pregunta empieza a resonar en tu mente. ¿Quién soy realmente? No es una simple curiosidad, es un llamado interior, casi como un recuerdo dormido que decide despertar. Esa voz sutil no grita, pero insiste. Te hace mirar a tu alrededor con otros ojos. Desconfiar de la superficialidad, cuestionar el piloto automático.
¿Te has fijado en cómo el alma empieza a buscar sentido incluso en una canción que antes pasaba desapercibida? Es en este punto donde el despertar espiritual toma cuerpo y forma. Ese llamado no elige hora ni lugar. Puede surgir en medio de una reunión, en un paseo solitario o en una conversación que parecía trivial. La sensación es de estar siendo atraído por algo mayor, algo que no se ve, pero se siente. Muchos piensan que están volviéndose locos, pero lo que realmente ocurre es el rompimiento del velo de la ilusión. Empiezas a ver el mundo con ojos más sensibles, y hasta el dolor parece tener un propósito oculto. Esa es la gnosis acercándose, el conocimiento del corazón que brota de dentro. Es en esta etapa cuando aparecen las sincronicidades, números repetidos, encuentros improbables, sueños simbólicos. Todo parece conspirar para llevarte a un nuevo estado de conciencia. Te sientes atraído por temas como los chakras, el budismo, el esoterismo, la kundalini. No porque esté de moda, sino porque tu alma reconoce algo ahí. Empiezas a explorar el tarot, el I Ching, la astrología. No por superstición, sino como herramientas de autoconocimiento. Es como si se hubiera abierto un portal, y la vida comienza a responder a tu sed de significado. El llamado interior te invita a alejarte de todo lo que es superficial. Los amigos que antes tenían sentido empiezan a parecer lejanos. Los ambientes ruidosos, las relaciones tóxicas, las charlas vacías, todo empieza a cansar. Surge un hambre de profundidad, de verdad, de transformación. Es en este momento cuando prácticas como la meditación, el yoga, el ayuno, los paseos en la naturaleza o incluso montar un altar personal empiezan a tener sentido. Y no hace falta que sea algo elaborado. Un cristal, una vela, un objeto simbólico ya pueden ser suficientes para anclar tu intención de reconexión. Y a medida que ese llamado se intensifica, el deseo de entenderte a ti mismo crece. Ya no buscas fórmulas preconcebidas, sino una conexión real. Y cuando esa conexión empieza a florecer, algo aún más poderoso comienza a suceder: la expansión de la conciencia. Ahí es donde la mente se doblega y el corazón se abre a realidades que antes parecían inalcanzables. El viaje del despertar espiritual no es una carrera hacia una meta, es un viaje sagrado, y como todo viaje verdadero, transforma más que el destino, transforma al viajero. Cada paso es un rito, cada desafío es una iniciación. No se trata solo de aprender de libros o maestros, sino de permitir que el alma sea esculpida por las experiencias. El llamado interior se convierte en un mapa invisible que señala hacia adentro, no hacia afuera. Es como cruzar un puente interno, dejando atrás el ego para encontrar el ser esencial, ese que ya existía antes de las máscaras. Este viaje no transcurre en línea recta. Se curva, se repite, te confunde y a veces te desmonta. Pero es precisamente en ese vaivén donde se encuentra el oro de la alquimia interior. La transformación es profunda porque no ocurre en la superficie. Invade las raíces, cuestiona lo que pensabas que eras. No se trata de convertirte en alguien nuevo, sino de recordar quién siempre has sido. Y es curioso cómo, en este proceso, hasta los silencios se convierten en respuestas. El alma aprende a escuchar lo que antes ignoraba. Piensa en cada dificultad como un cruce, una discusión, un despido, una ruptura. Todo puede ser un portal si lo miras con ojos despiertos. La noche oscura del alma reaparece a menudo en este camino, pero ahora entiendes que no estás retrocediendo. Estás pelando capas más profundas. El autoconocimiento se convierte en brújula y la espiritualidad práctica, en el alimento del alma. Un ejemplo sencillo: convertir el baño diario en un ritual de limpieza energética, donde liberas pesos mentales junto con el agua que cae. Pequeños gestos con intención mueven montañas internas. En este punto, la idea de vida normal empieza a desmoronarse. Las personas a tu alrededor tal vez no lo entiendan, tal vez incluso te juzguen. Pero quien está en el viaje sagrado comprende que el camino es solitario solo por fuera. Por dentro, el alma está más acompañada que nunca. La sabiduría ancestral, la gnosis, los ecos del budismo,
los signos de la Kundalini. Todo empieza a surgir como recuerdos olvidados. Y lo más mágico, sientes que no estás aprendiendo algo nuevo, solo recordando. La anamnesis, como decían los neoplatónicos, comienza a suceder. Y a medida que estos recordatorios del alma se intensifican, surge una pregunta natural. ¿Cómo puedo guiar esta transformación sin perderme en ella? La respuesta está en las etapas, en los hitos internos de este viaje que sirven como faros. Es hora de mirar con profundidad estas 5 fases universales que dibujan el mapa del despertar. Este vídeo no es solo otro contenido bonito sobre espiritualidad. Es una brújula simbólica, energética e introspectiva, diseñada para quienes sienten, en el fondo, que están en medio de algo que no saben explicar. Al explorar las 5 etapas del despertar espiritual, el objetivo es iluminar el camino, dar nombres a lo invisible y ofrecer claridad donde antes solo había sensación. Cada etapa es como una llave que abre un portal interno, y lo más importante, te muestran que no estás solo en este proceso. A veces, todo parece tan confuso que llegamos a dudar incluso de nuestras propias emociones. Y ahí es donde entra la fuerza de un mapa. Cuando entiendes que lo que estás viviendo tiene un nombre, la noche oscura del alma, el llamado interior, la expansión de la conciencia, el dolor deja de ser caos y se convierte en dirección. Este vídeo ofrece eso, dirección. No como un manual rígido, sino como un reflejo vivo de tu propio viaje. La propuesta es ser más que informativo, es ser transformador. Por eso, al verlo, el espectador no solo está consumiendo contenido, está participando en un rito de paso. El guión propone una reconexión con la sabiduría ancestral, trayendo elementos del budismo, el esoterismo, la gnosis y la alquimia interior. Es una fusión entre tradición y práctica contemporánea, entre lo sagrado y lo cotidiano. Esto hace que el contenido no solo sea aplicable, sino profundamente vivencial. La espiritualidad práctica gana espacio, mostrando que es posible vivir con alma incluso en las tareas más simples del día a día. Cada etapa trae consigo prácticas concretas y reflexiones provocadoras. No basta con saber, hay que experimentar. Por eso, el vídeo ofrece sugerencias reales. Montar un altar, escribir un diario de sombras, practicar el silencio consciente, servir sin esperar aplausos. Son actitudes accesibles pero llenas de poder simbólico. Esto transforma la teoría en alquimia. El conocimiento se convierte en sabiduría cuando se integra en la rutina. Y ese es el mayor propósito de este contenido: activar esa transformación en la práctica. Y por supuesto, como todo buen guía, también señala lo que viene después. Porque si hay algo que el despertar espiritual nos enseña, es que no hay un punto final. Siempre hay una próxima capa, un nuevo aprendizaje, otra faceta del ser esperando a ser descubierta. Y para ello, vamos a sumergirnos en el trasfondo sagrado que sostiene estas etapas. Un viaje profundo a las raíces espirituales que sustentan este camino milenario. Antes incluso de que existiera el término despertar espiritual, el ser humano ya buscaba comprender lo invisible. Este viaje de reconexión no comenzó en libros modernos, sino en templos antiguos, bajo la luz de antorchas y el silencio de los desiertos. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los sacerdotes guiaban a los iniciados por los 12 portales de la transformación, donde el alma se desnudaba etapa por etapa. No se trataba de religión en el sentido actual, sino de un autoconocimiento profundo, basado en símbolos, pruebas y la disolución del ego. Una iniciación completa del alma hacia su verdad eterna. Y el mismo espíritu vivía en las tradiciones de Oriente. En el hinduismo, el viaje del despertar está simbolizado por la ascensión de la Kundalini, una energía serpentina que duerme en la base de la columna y sube por los chakras, liberando percepciones, recuerdos y capas del ser. ¿El objetivo? Alcanzar el samadhi, un estado de unidad pura. Es la expansión de la conciencia vivida con el cuerpo y el alma. Y atención, no es una metáfora lejana. Prácticas como el pranayama, el yoga o simplemente el silencio ya pueden empezar a mover esa energía internamente. La sabiduría ancestral sigue viva para quien está dispuesto a escuchar. En el budismo,
La historia de Siddhartha Gautama nos muestra un modelo poderoso de despertar. Dejó la comodidad del palacio, atravesó el sufrimiento del mundo y enfrentó su propio ego bajo la higuera hasta convertirse en el Buda. Su viaje es un reflejo arquetípico de lo que todos vivimos al entrar en la noche oscura del alma. La gnosis aparece aquí como el reconocimiento interno de la verdad, sin necesidad de dogmas. Y la iluminación, al contrario de lo que muchos piensan, no lo alejó del mundo. Al contrario, regresó para servir. Un recordatorio claro de que el verdadero maestro vive con los dos pies en la tierra. Y el cristianismo gnóstico también guarda secretos profundos. En lugar de un salvador externo, habla del reino interior, una chispa divina que habita en cada uno. El reino de Dios está dentro de vosotros, decía el Cristo en el Evangelio de Tomás. Es aquí donde la espiritualidad práctica encuentra su base. No se trata de seguir reglas, sino de encender la luz interior. Los neoplatónicos lo llamaban anamnesis, el proceso de recordar nuestro origen divino. No es cuestión de convertirse en algo, es recordar que ya lo eres. Eso lo cambia todo. Por último, las culturas indígenas aportan la dimensión más cruda y visceral del despertar. Para muchos pueblos, la crisis, la enfermedad o el aislamiento no son castigos, sino llamados espirituales. El chamán nace del dolor, de la ruptura, del contacto directo con lo invisible. Igual que nosotros, pasa por la desconstrucción para convertirse en canal de cura y sabiduría. Esta visión resuena fuertemente con nuestro tiempo. Hoy, muchas personas creen que están rompiéndose, cuando en realidad están siendo preparadas. Y es en este entendimiento donde las 5 etapas del despertar se vuelven no solo comprensibles, sino inevitables. Hay un momento en el que todo lo que tenía sentido deja de tenerlo. Las certezas se derrumban, los planes pierden sabor y hasta la identidad parece disolverse. Bienvenido a la noche oscura del alma. No es un castigo, ni mucho menos el fin. Es el punto de ruptura necesario para que el despertar espiritual pueda florecer. En esta etapa, el ego colapsa. El alma, asfixiada por años de condicionamientos, empieza a gritar, y ese grito resuena como un silencio doloroso que nadie parece escuchar. Los síntomas son intensos: crisis existenciales, sensación de vacío, pérdida de propósito, soledad incluso entre amigos y un cansancio que no se alivia con descanso. Es común que las personas busquen respuestas fuera: terapeutas, religiones, distracciones, y a veces eso ayuda. Pero ninguna solución externa llena el vacío existencial que se abre. Hay que enfrentar el abismo. Y en ese abismo, el primer destello de sabiduría ancestral empieza a aparecer. No como una solución mágica, sino como el inicio de una transformación inevitable. El alma está siendo convocada a morir, para renacer. Muchos piensan que están deprimidos, cuando en realidad están en una profunda purificación espiritual. Por supuesto, el acompañamiento psicológico puede y debe ir de la mano, pero es importante reconocer que no todo dolor es patología. A veces, es un proceso. Prácticas como escribir un diario de sombras, permanecer en silencio unos minutos al despertar, o simplemente permitirse llorar sin vergüenza, ya son rituales poderosos en esta etapa. Es en este buceo donde la alquimia interior comienza a actuar, disolviendo lo que no es real para revelar la esencia. La espiritualidad práctica aquí es casi invisible, pero extremadamente poderosa. No se trata de hacer, sino de estar. Estar presente en el dolor, sin huir. Estar atento a las pequeñas transformaciones. Estar dispuesto a soltar, incluso sin saber qué viene después. La presencia se convierte en oración. La respiración, en ancla. Pequeños gestos como tomar un baño consciente, caminar descalzo por la hierba o escuchar músicas que toquen el alma pueden dar aliento en los días más oscuros. La noche es oscura, sí, pero no es eterna. Y cuando el ego finalmente se rinde, algo nuevo empieza a surgir. Es sutil al principio,
casi tímido, una curiosidad, una pregunta, un impulso de buscar. El caos da paso a una chispa, y es esa chispa la que anuncia la próxima etapa, el llamado interior, la invitación silenciosa que el alma recibe para salir de la oscuridad y empezar a explorar lo que realmente la mueve.